Mi comentario del día 8 de julio del 2024 es para descubrir la verdadera intención del narcopresidente al remitir las 18 iniciativas de reforma al Congreso de la Unión antes de irse a la chingada para que sean aprobadas. En especial la reforma judicial, que va encubierta con el resto de las iniciativas de reforma, porque al narcopresidente le urge vengarse de las negativas que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reforma eléctrica, dado que se trataba de una iniciativa o de un decreto inconstitucional, y le frenaron las intenciones al narcopresidente de imponer su cuarta transformación, que es un sistema comunista, porque él argumenta ahora, para encubrir su odio patológico contra la Corte, que la Corte actuó de manera corrupta en contra del pueblo, que porque su intención era bajar las cuotas eléctricas, y que además al bajar esa reforma pues favorece simplemente a los ricos de este país, y que debido a ello provocó que el pueblo votara a favor de la corcholata y en contra del caudillismo, de la iniciativa privada, de los empresarios, de los conservadores, como él los llama. Pero la realidad es que el narcopresidente no está actuando para el bienestar y la prosperidad del pueblo de México. Está actuando por odio, un odio patológico, una obsesión compulsiva que tiene de creerse el Mesías, de creerse el iluminado, y que tiene la verdad absoluta. Por eso, antes de irse a la chingada, ya jura y perjura que llueve o truene, la reforma al Poder Judicial va, y las designaciones o nombramientos de los ministros, magistrados y jueces, tanto federales como locales, se hará por voto popular, pésele a quien le pese. Y eso es un verdadero atentado a nuestro sistema político mexicano, establecido en el artículo 40 de la Constitución Federal, de ser una república democrática, representativa, laica y federal. Y además es actuar en contra de la autonomía y la independencia de los poderes de la Unión, en este caso de la Suprema Corte, por así establecerlo el artículo 49 de la misma ley de leyes, que señala que que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, de manera que está interviniendo en la independencia del Poder Judicial, y ello está provocando también una inestabilidad económica, y va a provocar que las inversiones huyan del país, como ya está sucediendo por la recesión que está sucediendo en Estados Unidos, y que esto va a afectar a la estabilidad de la economía, y que el peso se deprecie, porque la economía de México depende fundamentalmente de la norteamericana. Y para estar en contexto me permito exhibir las confesiones del narcopresidente de que al echarle abajo su reforma eléctrica se fue en contra la Corte, de la justicia y de la autonomía que representa el Poder Legislativo. Así se aprueba la ley y
la impugnan y va a la Corte y la declaran inconstitucional. Una ley aprobada por la mayoría de los diputados y la mayoría de los senadores. Entonces, ¿qué se le dice a la gente? Ni siquiera se hizo tanta campaña. Bueno, es claro pues que el narcopresidente pues trae una actitud de venganza contra la Corte y antepone a su odio, a sus malas intenciones, a su pueblo sabio, porque es la forma de encubrir sus actos de mala fe, siempre anteponiendo al pueblo como lo hacen todos los tiranos del mundo, y que finalmente los utilizan como borregos de su rebaño, porque con migajas, con limosnas, controlan a ese tipo de personas que no tienen dignidad, que no tienen honor y que viven felices con las migajas, porque lo que más les interesa a ese tipo de personas es no trabajar. Y pues ello es lo que provocó el fracaso en el gobierno por parte del narcopresidente, que más bien sirvió a los intereses de la delincuencia organizada, regalándole su política de abrazos y no balazos, así como regalando dinero de nuestros impuestos a sus paleros y asegurar la presidencia de la República a favor de la corcholata, y más cuando fue una elección de Estado y además tramposa, con la complicidad de la mafia, de la cual el narcopresidente es su adalid. Y finalmente todo lo que está orquestando el narcopresidente en su circo instalado en Palacio Nacional, en donde la está haciendo de payaso, malévolo, payaso perverso, todo le ha salido contrario a su deseo de aparecer como un benefactor del pueblo de México. Simplemente él se ha descubierto, como dice el dicho, el pez por su boca muere. Él mismo se ha descubierto como un tirano, como un perverso, como un ruin, como un personaje siniestro. Y el testaferro que utiliza para que ofenda y calumnie al pueblo de México, también le está fallando, porque escogió a un testaferro totalmente ignorante, un testaferro rijoso, agresivo, cochino, puerco, come mocos, y lo exhibieron en una reunión que hubo en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas para tratar el problema de la reforma al Poder Judicial, y que fue convocada por los trabajadores del mismo Poder Judicial, en donde el Roñas descalificó a los integrantes o comparecientes de ese foro, tratándolos de insensibles, y que tenían a los trabajadores pues indefensos, que los explotaban, etcétera, y habló de que se está violando la soberanía del pueblo, porque la soberanía está en el pueblo, y estupideces de ese tipo, tal como se acredita con las propias declaraciones del cochino y testaferro sujeto así. A mí me parece que es muy delicado
muy delicado que el discurso, con todo respeto, el discurso de los trabajadores y trabajadoras coincida con el discurso de todas las personas que han venido a hablar aquí en contra de la reforma al Poder Judicial, que desprecian al pueblo, que piensan que el artículo 39 de la soberanía del pueblo no debe aplicar porque se creen por encima del pueblo y que consideran un insulto que el pueblo, que es el soberano y que es el que manda, elija no solo al Ejecutivo y al Legislativo, sino también al Poder Judicial. Hay trabajadores y trabajadoras que no se dan cuenta que esta reforma al Poder Judicial les está abriendo la puerta a muchos que nunca serían juzgadores, les está abriendo la puerta para que lo sean. Aquí hubo un expositor que lo dijo y no lo escucharon. Dijo, ¿de qué me sirve 12 años de preparación, la carrera del Poder Judicial, a tener todos los méritos de la preparación, aprobar el examen, si al final, si no tengo la bendición de una persona juzgadora, no voy a ocupar nunca un juzgado? Esa fue no mi intervención. Termino. Le estás diciendo mentiroso. Por favor, le pedimos respeto. No es un evento donde solo tengas el derecho a la voz. Por favor, que hay un acuerdo, se escucha, por favor. No le dijo mentiroso a quien esto sostuvo, y yo que solo lo repito, está faltando al respeto. A mí me parece, bueno, a ver, si vienen a expresar su opinión, aunque yo no la comparte, es válido. Si vienen a reventar el evento, no es correcto, porque se plantea que no son escuchados. Han venido los dirigentes sindicales, hemos escuchado con mucho respeto a la trabajadora y al trabajador que hicieron la palabra, y me parece que deben otorgar lo propio. Escuchar cuando uno está hablando, lo otro es una majadería, lo otro es una falta de respeto, lo otro es una actitud de provocación inaceptable para compañeros y compañeras trabajadores, con los cuales siempre estaremos de su lado, siempre defenderemos sus derechos, siempre vigilaremos que no sean atropellados, y aunque vengan a vituperarnos, aunque vengan a injuriarnos, aunque vengan a descalificarnos, siempre estaremos de su lado y a su servicio. Para nosotros no hay nada más importante que servir con honestidad, con compromiso, con pasión y con entrega al pueblo de México, y así será. Y también será una realidad que en 2025 se elegirán las personas juzgadoras de los niveles federal y local, por más que haya críticas a esta decisión soberana del pueblo de México del pasado 2 de junio. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Bueno, este lacayo servil, testaferro del narcopresidente, pues vino a exhibir su ignorancia, puesto que habla de la soberanía. Efectivamente, el artículo 39 de la Constitución habla de que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y todo poder público dimana del pueblo se instituye para beneficio de éste. Sin embargo, es un pobre pendejete, porque el artículo 41 establece que la soberanía se ejerce por medio de los poderes de la Unión. Es decir, que la soberanía reside en el pueblo, pero se ejercita en los poderes de la Unión, que es la Suprema Corte de Justicia y el resto de los poderes. Y además, ese foro o esa consulta a las reformas del Poder Judicial no tratan o no iban a tratar sobre las cuestiones laborales de los trabajadores. Y este sujeto, de manera populista, de manera demagógica, hasta se puso a disposición de los trabajadores. El problema de las reformas al Poder Judicial o concretamente a la Suprema Corte, no se refiere a cuestiones laborales, se refiere a la intromisión que está haciendo el narcopresidente a un poder independiente, autónomo, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De manera que hasta los testaferros y lacayos le fallan al narcopresidente, porque pues son parte de la tónica o de la forma de hacer política por parte de los morenos, que simplemente si no ganan arrebatan, que es la intención del narcopresidente y ahora de su lacayo,
de su testaferro. Y para demostrar mis afirmaciones, me permito exhibir la contestación que hizo uno de los participantes de esa consulta. Obviamente debe ser un funcionario del Poder Judicial Federal, como se acredita con esta declaración. Gracias, diputado. Vamos ahora. Nada más, bueno, con relación a lo que comentó el diputado Noroña, no hablamos de los problemas de los trabajadores de más bajo ingreso, porque estamos hablando de un tema de reforma fundamental y estructural al Poder Judicial de la Federación, no de los problemas laborales per se, que siempre se tienen. No es la naturaleza del foro. Segundo, el Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales de los Estados somos gente del pueblo y hemos nacido y crecido en él con nuestro propio esfuerzo. Le apostamos a que no haya privilegios. Es teoría general del Estado de todas las universidades que en los estados democráticos la soberanía nace y reside en el pueblo y se ejerce por medio de los poderes, de los 3 poderes que establece su Constitución. La soberanía del pueblo no se ejerce solamente de manera directa mediante el voto popular, también se establece de manera indirecta y mediante la democracia participativa. Y lo que ahora se está discutiendo y que ustedes con la iniciativa trajeron a los parlamentos es volver a poner y a cuestionar algo que nuestros padres constituyentes del 17 y desde 1924 y desde el constituyente del 57 rechazaron el voto popular de jueces y magistrados por muchas y muy valiosas razones que deben pervivir. Yo los invito a que escuchen el diario de debates, no me da el tiempo aquí para leérselos, pero fueron gente tan sabia que expresó las razones por las cuales no era viable magistrados fueran electos por voto popular, precisamente para defender un privilegio del pueblo de México, que los jueces sean imparciales, ajenos a cualquier tipo de interés. Si ellos, adelante amiga, la ley permite que se metan a los jueces a la cárcel si son corruptos. Ese es el problema, que le han vendido al pueblo de México que el tema de autonomía e independencia no significa impunidad. Si un juez es corrupto, que se le meta a la cárcel, y eso lo postula el pueblo de México, y no tiene nada que ver con la reforma para que ahora se elija a jueces por voto popular. Muchas gracias. Honremos a los constituyentes. Bueno, el expositor, el orador, puso por los suelos al lacayo del narcopresidente, el señor Roñas o Noroñas o Gediondo o Comemocos o como se le conozca, porque ellos piensan que porque tienen el poder ya tienen la verdad absoluta. Se sienten poderosos precisamente porque están inflados de poder. Y la realidad es que demuestran que son unos pobres mediocres, que no tienen ni siquiera sentido común y que no tienen la buena fe de que todos sus actos sean bien intencionados. No es así. Lo que quieren es venganza en contra del Poder Judicial y además tener tribunales de justicia a modo para poder manejarlos y acabar con la independencia, con la autonomía, con la buena fe y con la capacidad, integridad y honorabilidad de los funcionarios del Poder Judicial, tanto de la Federación como de los estados. Y finalmente, pues, acreditar que la reforma al Poder Judicial es una simple venganza, es una farsa, es una verdadera pobreza humana de parte del narcopresidente, pues la función que le corresponde como presidente, a escasos 2 meses de que se vaya a la chingada, es la de fortalecer el Poder Judicial, es la de prestarle el auxilio necesario para que la impartición de justicia sea pronta, expedita e imparcial
en los términos del artículo 89 y 17 de la Constitución Federal. Pero los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Muchas gracias.